Nos place cerrar con usted un ciclo en el cual hemos consultado a muchos actores y analistas de opinión en lo económico, entre los que recuerdo 2 veces Augusto de la Torre, 2 veces Marco Flores, 1 vez Abelardo Pachano, 1 vez Fausto Ortiz, 1 vez Jaime Nebot, 1 vez Patricio Alarcón, en estas 2 semanas de emergencia nacional que concluyen hoy, entre los que recuerdo. Y primero, hay coincidencia en muy pocas cosas. Me sorprendió escuchar a Augusto de la Torre decir que hay algunas buenas ideas en los planteamientos que le transmití de Jaime Nebot, pero más me sorprende la absoluta inflexibilidad del gobierno para aceptar nuevas opciones. Usted ha sido de los proponentes más radicales en esta coyuntura para tomarlo como una oportunidad que por fin permita liberar la economía, bajar el tamaño del Estado, aliviar de impuestos a la gente, dar vía a las concesiones, atraer inversión privada. Y ya ve lo que está pasando con la ley de emergencia económica. No generará 1.200 millones de dólares, con suerte tras los recortes 700 millones de dólares, entrará en vigencia en 45 días y eso sí genera los 700 millones de dólares porque lo que no toma en cuenta el Ejecutivo es cuánto saca, pero no cuánto disuade o desestimula a ciudadanos y empresarios. Entonces, ¿por dónde tomamos a estas alturas? ¿Usted cree que es posible un giro de 180 grados? No, pero de 90 grados, ¿o simplemente vamos a concluir el gobierno mejorando, adaptando, bloqueando, arreglando lo que el gobierno hace mal en economía? Bienvenido. Muy buenos días, un gusto estar con ustedes. Yo creo que cabe recordar a Darwin, y él hablaba que no eran los más rápidos ni los más fuertes los que sobreviven, hablando de la evolución de las especies. Hablaba de los más flexibles, los que sabían adaptarse mejor al cambio. El escenario ha cambiado en 180 grados. No podemos pensar hacer lo mismo en un escenario distinto. Hay que entender que estamos frente a una triple crisis. Esto no es un problema exclusivamente sanitario. Es un problema sanitario, pero también es un problema económico y es un problema social. Y no podemos olvidar las 3 aristas. ¿Qué es lo que sucede? Si vemos solo desde un enfoque, por ejemplo, el tema médico, la solución es quedémonos en casa durante 3 meses, 4 meses, 5 meses. Y probablemente las cifras del virus bajen a niveles mínimos. ¿Pero qué hemos causado? Un problema económico y social de la población que vive del día a día, del trabajo del día, y que si no trabaja, no come. Por eso es que hay que llegar a esos equilibrios y tratando de solucionar al mismo tiempo el problema de salud, el problema económico y el problema social. Y eso es más complejo que decir el día lunes volvemos a trabajar. No es así. Tenemos que hacer las cosas distintas y por eso es que yo creo que este es el momento para dar ese giro total. El giro total de la economía sea una economía que atraiga la inversión, una economía que sea atractiva al emprendimiento y que para eso necesitamos liberar a la economía, liberar de una cantidad de trabas burocráticas y también de una cantidad de impuestos que no son competitivos. Tenemos que tener impuestos competitivos porque hasta en eso se compite en el mundo actual. Bien, primera premisa. Usted sostiene que es el momento de un giro de 180 grados, no solo de 90, como sugería yo. Segundo, que hay que combinar las 3 aristas, salud, economía y social. Lo de salubridad, lo económico y lo social. Y tercero, ha dado algunos lineamientos de qué propone. Hay que liberar la economía, hay que adoptar impuestos competitivos, hay que atraer más inversión. ¿Cómo? Necesitamos reformas estructurales. Necesitamos primero limitar el gasto público, algo que este gobierno ha fracasado, porque es verdad que heredó un gasto muy elevado, pero hizo muy poco en priorizar el gasto y estamos viviendo las consecuencias. ¿Qué es lo que se debe haber hecho en este momento? El Estado necesita más recursos para salud, pero para gastar más en salud tiene que dejar de gastar en todo aquello que no es prioritario para el ciudadano. Y en eso hay mucha adiposidad en el Estado. Las prioridades del ciudadano son salud, educación y seguridad. Hacia allá deben ir más recursos. No podemos contentarnos con una salud de calidad mediocre, una educación mediocre, que es lo que tenemos en este momento a nivel público. Necesitamos pasar a mayor inversión, pero para eso hay que dejar de gastar en otras cosas, como por ejemplo un Estado que juega a ser empresario. TAME no es una aerolínea, es realmente una máquina de quemar billetes y ya quema 200 millones de dólares de los ecuatorianos, de los contribuyentes, o empresas que supuestamente son atractivas, como CNT,
pero que realmente juegan con otras reglas. No pagan impuesto a la renta, no pagan participación de trabajadores. Si tuvieran las mismas condiciones que cualquier otra empresa del país, veríamos sus ineficiencias. Entonces, por el lado público necesitamos priorizar gasto. Por el lado privado necesitamos modernizar las leyes financieras. El Ecuador se dolarizó y los dos grandes olvidos cuando se dolarizó, el uno fue enlazarse al mercado de capitales, que los bancos internacionales vengan a ubicarse aquí, que los capitales fluyan entrando y saliendo libremente del país. Esa es la manera, lo que ha hecho Panamá, por ejemplo, para poder garantizar tasas de interés bajas y para poder tener abundantes capitales. Y nos olvidamos de eliminar el Banco Central, que al final del día en dolarización es un arma peligrosa, porque se utiliza para darle la plata que no le corresponde al central, para darle la plata al gobierno. Bien. Y en materia de emprendimiento, muy rápidamente, se necesita liberar las trabas, los trámites que agobian a los emprendedores. Ser formal en el Ecuador, lamentablemente, es un lujo que muy pocos pueden darse. Los pequeños productores no pueden ser formales porque toda la tramitología, los permisos, los requisitos son tan engorrosos que se necesita tener dinero para poder cumplirlos. Ya. Enseguida voy a analizar algunos aspectos de su propuesta clara y radical. Antes le pregunto, ¿por qué no menciona usted necesitamos empresarios con mayor conciencia social y menor ambición que acepten ganar menos o no ganar este año? No, yo creo que aquí lo que necesitamos es empresarios eficientes. Ese es un cambio importante, porque hemos estado acostumbrados a que el Estado tiene que defender al sector empresarial, tiene que hacerles ganar dinero, y así no son las cosas. El sector productivo tiene que funcionar para servir a los consumidores, y eso es algo que no pueden olvidar. Bien, aquí hay una propuesta muy clara. Aquí hay una propuesta muy clara. Nada de ayudar a empresas que por ineficientes privadas van a quebrar. Quebraron y se acabó. Por supuesto. Es que eso no puede ser. Por ineficientes no se puede sostener una actividad porque se está haciendo daño a la sociedad. Es decir, nada de una ley de quiebras que les dé oxígeno a esos empresarios. Nada. No, eso sí es importante. Una ley de quiebras, ese es el camino. Que es muy distinto. Porque pero que no sirva para solapar, pero que no sirva para solapar ineficiencias y subsidios. No, es que la ley de quiebras no es para darle recursos públicos a los empresarios, eso hay que estar muy claros. La ley de quiebras sirve para que se pongan de acuerdo con sus acreedores, sepan que es un momento difícil el que están viviendo. Aclarado. Y que en un periodo corto van a poder poner en orden sus finanzas evitando una quiebra. Entonces, esa ley de quiebras es importante. Ya, para empresas que han ganado, que tienen más de $1 millón de utilidades, ¿por qué no un impuesto adicional de 5% a ser pagado prorrateadamente en 9 meses? ¿Cuánto les quita 5% de utilidades de $1 millón? $50,000, que se los van a ir descontando en 9 cuotas, a razón de 5,000 y pico por 4,000 y pico por cuota, más o menos. ¿Cómo va a quebrar eso una empresa o cómo la va a desalentar? Hay un problema en esa premisa que acabas de comentar. No es lo mismo utilidad a liquidez. No es lo mismo la utilidad del año pasado o de 2018, como se planteaba inicialmente, a estar ganando dinero hoy. Muchísimas empresas que tuvieron utilidades del año pasado o el 2018 o todos los años anteriores, este año están con pérdidas enormes. Y entonces, para enfrentar el escenario de pérdidas, están comenzando a achicarse. Estamos viendo despidos masivos, estamos viendo una situación muy compleja porque se ha consumido las cuarentenas, y ese es el desafío de las cuarentenas, que no podemos olvidar. Las cuarentenas han consumido el capital de trabajo de las empresas. Y eso es lo que complica la reactivación. La reactivación no va a ser sencilla. No es que el lunes empezamos a trabajar cuando se levanten las cuarentenas. No es así. El capital de trabajo se ha consumido. Y en ese entorno, el gobierno dice, yo quiero, para ayudarles, quiero sacarles más capital de trabajo que ya no tienen. Entendí esa parte. Vamos a su plan. Yo tengo 3 inquietudes fundamentales. Y ojalá me la pueda responder con la misma puntualidad, porque Yolanda también quiere preguntar. Una, en el supuesto caso de que se pudiera adoptar el programa económico que usted ha planteado, porque no son medidas, es un programa económico, de que este gobierno entendiera, diera un giro de 180 grados, tomara la decisión política, hubiese el apoyo suficiente, la Asamblea dejase de joder y empezara a legislar, como hizo ayer. En ese supuesto caso, ¿cuánto estima usted que rendirían esas medidas, primero, o ese programa económico? Segundo, ¿en qué medida resuelven el problema de liquidez en este instante? Porque esa es la presión, la prisa, y por lo cual se hacen atropelladamente ciertas cosas. Y tercera, la que de alguna manera he mencionado, está pidiendo usted peras al olmo. Ese es un plan para otro momento, otras circunstancias, con otros actores, no para este país ahorita. Sí, probablemente coincido en la última apreciación.
necesitamos un cambio incluso en el pensamiento del electorado, darse cuenta que si repetimos lo que hemos hecho durante 20, 30 o 50 años, tendremos los mismos resultados y necesitamos darle un giro total. Por otro lado, las medidas, los cambios no rinden inmediatamente, pero lo que tenemos que estar claros es que en este entorno actual, tratar de sacar liquidez es un problema. No estamos frente a una escasez de dólares. Hay que entender, el fenómeno de iliquidez, la crisis de liquidez que estamos viviendo en este momento no es un fenómeno monetario. No es que los dólares se fueron de la economía, los dólares siguen en el Ecuador. El problema es que las cuarentenas rompieron la cadena de pagos. Y ese detalle es fundamental, porque al plantear soluciones, las soluciones tienen que estar para ayudar a reconstruir esa cadena de pagos. No preocuparnos, como ya en la asamblea se ha mencionado, decir evitar que salgan dólares. Cuando el problema no es que se han ido los dólares, el problema es que al estar paralizada la actividad productiva, las ventas se detuvieron, las cobranzas se detuvieron, los pagos a proveedores y los pagos de sueldos se han detenido. Ya, entonces, ahora la clave es... ¿Reconoce usted entonces que su plan, siendo necesario y posible, ahorita es inviable? No, usted ha dicho que está de acuerdo en lo último, en que seguramente en estas circunstancias, por los factores que mencioné, no se puede. Lamentablemente porque el gobierno no lo va a hacer, porque el gobierno, por ejemplo, no ha sido capaz de reducir el gasto público y priorizar. Ya. ¿Qué hacemos con el gobierno? Dejar de gastar en las cosas innecesarias y gastar en lo importante, en salud. ¿Por qué hay recursos en salud? ¿Qué hacemos con el gobierno? Seguimos 4 años gastando en cosas innecesarias, desperdiciando recursos. ¿Qué hacemos con este gobierno que no lo quiere hacer? Tiene que haber una presión social. No podemos los ciudadanos seguir aceptando que de manera recurrente, porque esto de aquí es ya de varios años, sucede algo, un gobierno poco preparado, porque nunca los gobiernos se preparan para las contingencias, a pesar de que siempre tenemos fenómenos del Niño, terremotos, ahora la pandemia, siempre hay contingencias, la vida está llena de contingencias, por eso es que los ciudadanos contratamos seguros, pero el gobierno no, el gobierno vive alegremente una fiesta hasta que viene el terremoto, viene la contingencia y no tiene plata y ahí se acuerda de los ciudadanos. La diferencia es que lo que está haciendo ahora el gobierno es como si en el terremoto de Esmeraldas quisiera cobrarle las contribuciones a los mismos damnificados. Esa es la diferencia, porque en este momento todo el país es damnificado. Gracias por seguir mi ritmo, ahora adáptase al de Yolanda. Estamos con el economista Alberto Acosta Burneo en una entrevista indispensable para llegar a entender el fondo de qué se puede hacer, hasta dónde se puede hacer y por qué diablos no se lo hace. Yolanda. Economista Acosta, muy buenos días. El Observatorio de la Dolarización ha registrado una fuga de capitales de más de 800 millones de dólares entre el 1 y el 22 de abril. ¿Qué medidas tomar para impedir que siga escalando este fenómeno? Y yo dudo de esas cifras. Yo quisiera ver de dónde sacaron esa información, porque todavía no hay información de balanza de pagos. Y yo creo que el Observatorio de la Dolarización confunde caída de depósitos con fuga de capitales, que son dos cosas totalmente distintas. Lo que se ha registrado en marzo fue una caída de depósitos bancarios. Pero esos recursos, ¿a dónde fueron? Una parte fueron al Banco Central. Cuando se paga impuestos, y marzo fue un mes de pago de impuestos, esos dineros van al Banco Central, a la cuenta única del Tesoro. Entonces salen de depósitos y van al Banco Central. Entonces yo creo que ahí hay un desenfoque, una interpretación errada de la información, y eso va a llevar incluso a presión para tomar medidas equivocadas. Se habla de restricción a la salida de capitales en este momento, cuando lo que necesitamos es lo contrario, liberar el flujo de capitales, porque los dólares no están en el Ecuador, los dólares están afuera. Y por eso es tan pernicioso este momento que en la Asamblea se hable, por ejemplo, de castigar a quienes tienen, a través de empresas del exterior, han adquirido activos o tienen acciones en empresas locales. Es decir, al ecuatoriano que trajo de regreso su plata hay que castigarle, porque tenemos que enseñarle que no debe traer la plata al Ecuador. Ese es el mensaje que queremos dar. Yo creo que están totalmente equivocados en la Asamblea con ese tipo de propuestas. Gracias por expresar su punto de vista. Por otro lado, ¿qué piensa del premio de 9 millones de dólares que el ministro de Economía ha ofrecido a los tenedores de los bonos Global 2020 a ser efectivizado en agosto? Bueno, lo que se está planteando es una renegociación de la deuda. Aquí yo creo que hay que ver nuevamente la película completa. Al final del día lo que les está pidiendo, les va a pedir lo que se ha pedido en este momento, una extensión de plazo hasta agosto, para durante ese plazo poder renegociar esos bonos. Los bonos los tenedores de bonos no van a tener un premio al final del día, van a tener un castigo, van a tener que aceptar un corte de pelo, igual que lo solicitó Argentina, no sabemos en qué magnitud,
pero el gobierno lo que está planteando es renegociar todos los bonos, cambiar todos los vencimientos, y eso probablemente va a implicar también reducciones en el pago de intereses, es decir, que van a tener que asumir una parte de la pérdida de los tenedores, y eso es lo que se está esperando en el mercado, por eso el riesgo país está tan elevado. Entonces, al final del día no hay que ver los componentes sueltos. Al final del día el recorte que van a tener probablemente sea bastante alto, y el resultado neto es que en estas circunstancias los tenedores, al igual que en el caso argentino, van a tener que asumir una pérdida por la difícil situación que está viviendo el país y que no puede pagar las deudas en las condiciones actuales. Y eso es el proceso que estamos viviendo. Este ofrecimiento estaría registrado en Luxemburgo, si no me equivoco, y también habría dicho el ministro de Finanzas que fue una suerte de mentira que él habría expresado para convocar, para atraer a los tenedores a sentarse a negociar. ¿Qué opina al respecto? Yo no mencionaría como una mentira, es parte de los procedimientos para ese tipo de renegociaciones. Y lo importante al final del día, aquí hay que esperar hasta el fin de la película. Estamos queriendo juzgar antes de que termine la película. Estamos en los primeros 15 minutos de la película y queremos decir esto ya va a terminar de tal o cual manera. Necesitamos ver cómo termina esa negociación. No la sabemos todavía. Este es un proceso que tiene que darse y al final del día podremos evaluar y decir cuánto de esa pérdida tuvieron que asumir los tenedores, pero estoy seguro que van a tener que asumirla, igual que en el caso argentino, están todavía negociando. Pero también el gobierno ha planteado que asuman un corte de pelo, como se llama, es decir, que se reduzca el valor que se les debe, que ellos lo asuman como pérdida, para poder devolver sostenibilidad a las finanzas públicas. Y sobre todo, en el caso ecuatoriano, lo que se busca es que los vencimientos ya no sean tan fuertes en un año determinado, poder distribuir de mejor manera durante todos los años un poco de pago de esas deudas, para que de esa manera en ningún año se ahorquen las finanzas públicas. Muy bien. Economista, no puedo creer lo que le estoy oyendo. O sea, ¿bloquear no es mentir? ¿A qué se refiere con bloquear? Le dijo el ministro de Finanzas a Patricio Alarcón, y lo divulgó públicamente Jaime Nebot, que había dicho que pagaría este premio a los tenedores de bonos y que les pagaría en agosto con ese premio a cambio de que en marzo, abril, mayo, junio, julio no se paguen esos intereses por 811 millones de dólares. Y cuando le reclaman, dice, no, yo los estaba nada más interesando, pero finalmente no les voy a pagar. No, yo creo que hay no sé qué es la declaración del ministro. El país se comprometió a ese pago, va a tener que hacer ese pago, ese pequeño pago, pero en lo que está muy claro es que al final 811 millones de dólares en esta crisis. No, estamos hablando de esa compensación para negociar. Ya, okay. Los 800 millones del país no va a pagar. Ya, eso hay que estar muy claros. ¿Cuál compensación para negociar? Es para negociar. ¿Cuál compensación? Es un valor que se paga para negociar, para que se sienten a negociar. Eso que hemos llamado premio. Exactamente. A ver, se lo voy a leer. Usted dijo que no existe. Un ratito. Usted sabe inglés técnico mucho mejor que yo. Reduce the interest amount due on the first originally scheduled interest payment date occurring under each series of security on or after March 27, 2020 by US 0.50, 50 centavos, for each US $1,000 principal amount of such securities and prosigue. Este es el premio, o sea, no nos estamos inventando Yolanda y yo un dato, hemos visto el documento. No, es real ese premio, ese es el incentivo para que se sienten a negociar. Lo que hay que estar muy claros es que al final del día, ¿cuánto más vamos a pagar? El resultado de lo que estamos haciendo en este momento es una renegociación en donde probablemente va a haber un corte de pelo en los intereses. Entonces el resultado neto es que el país va a pagar muchísimo menos. Los inversionistas van a tener que asumir una pérdida en el Ecuador, igual que lo van a tener que hacer con Argentina. Entonces aquí hay que estar muy claros. Ese valor pequeño de ese premio no va a incrementar el pago y los 800 millones no se van a pagar en agosto. Lo que se está haciendo es abriendo el plazo para renegociar esas deudas. ¿Sabe qué? Lo que usted ha explicado debería decir el ministro de Finanzas. ¿Ok? Le ha hecho un favor. ¿Ok? Y le ha hecho un favor al país al interpretar como usted cree que se debe este tema. De verdad, le agradezco, aunque evidentemente discrepo. Lo otro, ¿cómo juzga que el FMI nos trate a nosotros por puchuelas, por cuentagotas? 643 millones de dólares aprobados la semana pasada, que no vendrán enseguida. Cierto es que solo para el tema de la emergencia, mientras Argentina, no por el volumen de la economía, sino por el trato y el comportamiento con el FMI, lo apoya en lo que está haciendo.
No, yo creo que el FMI ha sido extremadamente comprensivo con el Ecuador y realmente con todos los países, pero en el caso ecuatoriano hay un tema de fondo, hay un problema en las estadísticas que no entiendo por qué no se dieron cuenta a tiempo. No estamos hablando de poco, es un problema desde 2012 y que para el año pasado implica que el déficit sube en 2.000 millones de dólares. Correcto. No es un monto cualquiera. O sea, y genera entonces, desconfianza todavía ese manejo porque parte de la corrección estadística se tuvo que hacer en ese periodo, en este. Se hizo para todo el periodo y lo que hay que estar muy claros, significa, ahí uno puede ver la buena voluntad del Fondo Monetario porque tranquilamente podía interpretar me quieren engañar y yo detengo todo el financiamiento. Y vemos que ya hubo un comunicado hace pocos días, el viernes, indicando que da por superado el problema, que han sido corregidos las estadísticas y que de esa manera retoma la actualización del acuerdo. El financiamiento que recibe cada país depende de la cuota que tiene aportada al fondo. Entonces, en el caso ecuatoriano, el financiamiento de emergencia podía llegar hasta 6.000 millones como máximo, pero existe una gran cantidad de reglas. No es igual, y realmente hay poca discrecionalidad por ese lado, hay bastantes reglas. Se consiguieron estos 600 millones de dólares y pronto debemos también, una vez solucionado este impasse con el FMI, debe venir los fondos atrasados, porque recordemos que no hubo desembolso en marzo. Debemos recibir ese desembolso de marzo y pronto, cuando lleguemos a junio, tendremos que recibir también el de junio. Y ahí es donde yo no entiendo algo. No pensaba preguntar esto, pero después del apoyo que usted le da a la vez el respaldo del FMI, la explicación que le encuentra para que en algún momento se haya echado para atrás y el impasse resuelto. No entiendo cómo usted plantea cambios estructurales de fondo, reformas estructurales de fondo, aunque reconoce que pueden no ser viables en esta coyuntura, y sin embargo apoya salidas tradicionales como estas del FMI que nunca nos han sacado del hueco, solo nos han ayudado a no caer más al fondo. Bueno, estemos muy claros, en este momento hay una prioridad sanitaria que si es que bloqueamos el financiamiento, es un país que vive del endeudamiento. Lamentablemente es así. No debería ser así, pero esa es la realidad. Usted ha dicho que es el momento de romper ese ciclo. Hay que romper ese ciclo, pero no en este momento. Porque hay que estar muy claros. Vivimos, es como una persona que vive del tendero, no se va del fío en el tendero, no se va a pelear con el tendero en este momento, cuando necesita recursos para poder enfrentar la emergencia. ¿Quién nos va a prestar si este momento caemos en un default? Fue muy distinto al default en 2008, que fue perjudicial, pero era en la bonanza. Había cualquier cantidad de recursos. En este momento, nosotros, si es que rompemos con el financiamiento internacional, si simplemente declaramos un default, nadie nos presta. ¿Y cómo compramos los medicamentos, los insumos médicos que necesitamos con tanta urgencia? Entonces, sí, el gasto público, tenemos que romper esa dependencia al endeudamiento. Tenemos que hacerlo, pero hay que hacerlo de manera gradual, ordenadamente, y priorizando el gasto. El principal y la corrección viene por el lado de priorizar el gasto. Dejar de gastar, porque el problema no está en la deuda, el problema está en el gasto excesivo. Le agradezco, muy amable por su claridad y frontalidad. De paso le decía, no he propuesto esto, de repente algunos interpretan como que estoy proponiendo un default. Muy amable. Ha sido intenso y revelador.